variable y cuáles son tipos de variables y cuáles son las escalas de medición. Ya, empecemos. ¿Qué es variable? Variable, como dice acá, es una característica que, a ver, un rato voy a cerrar este cuadrito que hay acá ya. Es una característica o propiedad que varía de un individuo a otro. O sea, es una característica que tiene un individuo, que varía de individuo a otro o de una determinación o observación a otro. Por ejemplo, aquí tengo, a ver, aquí está mi dibujito, a ver, aparece mi dibujito, aquí está. Tenemos estos niñitos, por ejemplo. Estos niñitos tienen características, por ejemplo, tamaño del pelo. Por ejemplo, unos tienen pelo corto, otros tienen pelo largo. Entonces, una variable podría ser tamaño del cabello, cabello corto, cabello largo. Eso es una variable. Ahora, otra, color del polo o color de polo o camisa, lo que tenga. Ya, color, unos tienen rojo, otros tienen rosado, otros tienen en cuadritos. Entonces, eso también sería otra variable. Eh, por ejemplo, otra, color de ojos. Unos podrían tener ojos color negro, color marrón, cada uno tiene. Esas características que varían de sujeto a otro, eso es variable. Sencillo, eso es variable. Y por ejemplo, lo que les acabo de explicar, eso vino en un examen de residentado, por si alguno quiere ya más adelante dar su examen de residentado, igualito, eso fue una pregunta que vino en el examen de residentado, sencillito. Ahora, las variables podemos clasificar de bastantes tipos. Hay bastantes clasificaciones. Abran un libro, van a encontrar varias. Busquen en internet, van a encontrar varias clasificaciones. Aquí les voy a explicar las clasificaciones que ha venido más en los exámenes y los que les vamos a usar en las clases, ¿no? Ya, no ha venido en el examen de salud, pero sí ha venido en el examen del ENAM. Seguramente todos ustedes van a dar el ENAM. Entonces, esta preparación también les va a servir para el ENAM. Entonces, según la primera clasificación, tenemos dos tipos de variables. Variables cualitativas y variables cuantitativas. Cualitativas o también llamadas cualitativas o también llamadas categóricas y cuantitativas o numéricas. Esos son los dos tipos. Cualitativas o categóricas son aquellas variables que se expresan en palabras. Como por ejemplo, hace un rato les dije, color de pelo. No lo expreso en número. Yo tengo pelo 321, ¿no? No dice alguien eso. Yo tengo pelo 48, no. Entonces puedes decir color negro, color rojo, color azul, ya bueno, que ahora se pintan los pelos de varios colores. Entonces, eso es una variable cualitativa o categórica. De manera sencilla, se expresa en palabras. En cambio, una variable cuantitativa o numérica, su nombre lo dice, se expresa en números la variable. Ahora, la variable cualitativa o categórica también se puede dividir en varios tipos, ¿ya? Una lo divide en nominal y ordinal, ¿ya? Pero para no confundir con escalas de medición que vamos a ver más adelante, les voy a dar este tipo de clasificación que vamos a utilizar en prueba de hipótesis. Vamos a utilizar esta clasificación dicotómica y politómica. Hay algunas variables cualitativas que son dicotómicas, como por ejemplo, ¿cuál? En estos niños, por ejemplo, factor RH, factor RH. Muy bien, Mauricio, sexo también. Por ejemplo, factor RH, positivo, negativo. Sexo según el DNI, masculino o femenino, porque ahorita también hay sexo, género y esos conceptos que también están incorporando en las investigaciones. Pero viendo estos términos, estas variables, si lo operacionalizamos así, sería dicotómica. Otra que, por ejemplo, esos niños son alérgicos, por ejemplo, alergia. Entonces, por ejemplo, la variable alergia. Alergia, sí, no. También sería una variable dicotómica. Variable dicotómica es aquella variable que puede tener dos posibles valores. Ya, por eso dicotómica 2. Dicotómica 2. En cambio, aquella variable dicotómica, aquí entonces dos valores, dicotómica puede tener tres o más valores. O más valores. Por ejemplo, hace un ratito les dije, color de ojo. Color de ojo. Color de ojos, ¿qué color puede ser? Negro, marrón, azul, verde y hay bastantes colores de ojos, ¿no? Entonces tenemos varias categorías, tres o más. Eso es una variable politómica. ¿Qué más tenemos? Estos niños han nacido en un lugar, ¿sí o no? Lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento, por ejemplo, Lima, Arequipa, Cajamarca, Cusco, ¿no? Otro, Rodrigo dice, estado de neoplasia también, estado de neoplasia.
Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Muy bien. Color de calzado, dice Mauricio. También, por ejemplo, estos niños, unos tienen negro, otros tienen rojo, marrón. Entonces, color del calzado también. Color del calzado también sería. Nivel socioeconómico que dice Mayra, también. Muy bien. Nivel socioeconómico. Hay varias clasificaciones, ¿ah? Nivel socioeconómico, pero la más sencilla es baja, media y alta, ya, la más sencilla. Ya, baja, media y alta podemos poner. Entonces es una variable politómica. Ya, entonces expresa en palabras, no se olviden. Entonces cuando ustedes hagan su operacionalización de variables, si tienen una variable así, ponen cualitativa o categórica, y si sus profes les permiten, pongan dicotómica politómica, ¿no? Dependiendo, ¿no? También depende de su asesor, ¿ah? Porque a veces los asesores, no, no le pongas eso, ya, para este caso nomás. Pero sí, lo importante es que esto es cualitativa o categórica, eso sí es muy importante. Ahora tenemos cuantitativa o numérica. Las cuantitativas o numéricas también se clasifican de varias formas, pero la más importante, la más usada es la discreta y continua. La cuantitativa puede ser discreta o continua. Discreta cuando el número se expresa en números enteros. Enteros. Sencillo, en números enteros. ¿Ya? ¿Qué son números enteros? Recuerdan, ¿no? Los números enteros, ¿no? Los Z. Los zetas, ¿no? Y como, bueno, en medicina como usamos números, cantidades naturales o positivas, entonces vamos a colocar z positiva, ¿ya? Números enteros. En cambio, aquellos que son continuas son aquellos números que usan decimales, de manera sencilla, ¿ya? Decimales, para que no se hagan bolas, ¿ya? Son números decimales, que son números reales, ¿ya? Si ustedes leen un libro, las variables cuantitativas discretas les dicen que son aquellas variables los cuales se pueden contar. Las discretas se pueden contar, obvio, se pueden contar. 1, 2, 3, 4. Cuantitativas discretas se pueden contar. En cambio, las continuas no se pueden contar. ¿Y por qué no se pueden contar? Porque es un rango de valores. Por ejemplo, entre 1 y 2 hay un rango de decimales. Imposible que te pongas a decir todos los decimales que existen entre 1 y 2. Puedes decir 1.1, 1.111, 1.111 y así, hasta el infinito puedes hacer. Entonces no se puede contar. Entonces esa es la diferencia entre discreta y continua. ¿Ya? Discreta. Algunos ejemplos de variable discreta para estos niños, por ejemplo. Discreta. A ver, Mauricio dice edad, Mayra también sería edad. Sí, está bien edad está bien, pero hay que hacer la acotación. Sería edad cumplida, ya, porque hay veces como operativo, hay que tener cuidado con operativizar. Edad cumplida, sí está bien, edad cumplida. Muy bien, Diana, también lo que dice es número de hermanos, porque es un número exacto, ¿sí o no? No puedo decir, tengo 3.25 hermanos, no, no puedo decir 3,25, no. O tengo 3 o tengo 4 hermanos, no, no, no puedo usar decimales, ¿no? Otro, por ejemplo, el año de nacimiento. ¿En qué año naciste? En el 2002, por ejemplo. Nací en el 2002, ya. Entonces es mi año de nacimiento. El número de hijos, muy bien. Número de hijos, por ejemplo, cuando realizamos la rotación de gineco-obstetricia, de repente algunos ya han llevado gineco, otros no. Cuando realizamos los antecedentes, vemos el número de hijos, ¿no? Para realizar algunos conteos que hacemos, ¿no? Número de hijos, muy bien. Ahora, en cambio, cuantitativas continuas admite decimales. Algunos ejemplos, a ver, ustedes digan que se les ocurran de variables. Muy bien. IMC, Luceli me dice talla, valor de hemoglobina, Freddy me dice IMC, peso, temperatura. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, están muy bien. Peso, por ejemplo, peso, talla, IMC, lo que me han dicho, temperatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un niño, esta niñita, por ejemplo, puede pesar 28.33. En cambio, esta niña de acá puede pesar 28.38. Imagínense que tenemos una balanza en milésimas, ¿no? Digo, en centésimas o milésimas, ya salen más decimales inclusive, ¿no? Entonces ya te da. Entonces te permite estos valores que da estas cuantitativas continuas. Entonces recuerden, cuando hagan su operacionalización de variables, ya saben qué colocar. Es sencillísimo. Ahora, la otra clasificación es la siguiente. Tiene que ver con la causalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos un dibujito, ¿no? Tengo alguien que tiene sus dominos ahí ordenaditos, bonitos,
Y ahí cuando uno ve unos dominos así ordenaditos en filita, da ganas de uno empujarlos para ver qué pasa, ¿no? Entonces ya aquí vemos el sujeto que esta es la causa y la consecuencia que va a pasar en el futuro, que no lo vemos todavía, pero probablemente ¿qué va a pasar? Todos se van a caer. Eso sería el efecto, ¿no? Entonces, viendo la asociación entre causa y efecto entre variables, tenemos esta clasificación. Variable independiente y variable dependiente. La variable independiente, también conocida como variable explicativa, es aquella variable que asume el rol de causa. ¿Ya? El rol de causa. El rol de causa. Esa es la variable independiente. ¿Ya? En cambio, la variable dependiente o variable respuesta es el que asume el rol de efecto. ¿Ya? Entonces tengo rol de causa, rol de efecto. Causa, efecto. Entonces, la variable explicativa generalmente son los factores de riesgo. Por ejemplo, que de repente alguno de ustedes ya está diseñando su estudio. Factores de riesgo asociados a diabetes mellitus. Ya, entonces, los factores de riesgo todos son las variables independientes. En cambio, la enfermedad, generalmente la variable dependiente generalmente es la enfermedad, no se hagan bolas, ¿ya? La enfermedad que están estudiando es es la variable dependiente. En cambio, los factores de riesgo que ustedes proponen, ese sería la variable independiente. ¿Ya? Este concepto es muy importante cuando hagamos casos y controles. Casos de controles, por ejemplo, es un estudio que permite estudiar varios factores de riesgo a la vez con respecto a una variable dependiente, que es la enfermedad. ¿Ya? Sencillísimo. Pero hay veces que se mete una variable entre ellas, que es la variable interviniente. Es una variable que puede mediar la relación de esas dos, o puede alterar, o puede influir esa relación. ¿Ya? Eso vamos a ver, no en esta clase, sino en la clase que vean en cómo se llama en las grabaciones. Ahí les voy a explicar sobre el factor de confusión. Hay algunas variables, esta variable que interviene a veces cumple el rol de factor de confusión a veces, ¿no? A veces, y altera esta asociación. Ya, entonces, pero lo que deben recordar es esto, variable interviniente. Y ahorita, Brian me dice, ¿podría repetir por favor la variable interviniente? Ahorita lo repito. Ya, entonces tengo una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. Aquí hay una relación, pero hay ocasiones que hay una variable que se mete entre ellas, que puede potenciar esa relación, que esa es la variable interviniente. Ya, esa es la variable interviniente. Como por ejemplo, podríamos, este caso. Variable independiente es, por ejemplo, con sus notas, ¿no? La variable independiente sería orden en el estudio. O sea, orden, que tienen un rol de estudio, ¿ya? Orden de estudio. Orden de estudio que tienen por ejemplo, esa es la variable, ¿no? El cual se operacionaliza que tienen tienen su horario de estudio, tienen su horario predeterminado para estudiar. Y el efecto sería buena nota. Buena nota, ya. Vamos a poner así. Entonces, obviamente, si tienes un orden en estudio, vas a tener buena nota. Sería una relación causa-efecto. Pero puede haber una variable interviniente que altera esta asociación, como por ejemplo, estar bien alimentado. ¿Sí o no? Si de repente, por ejemplo, en niños, aquellos niños, a pesar que están bien ordenados en el estudio, pero porque no tienen una buena alimentación, una buena nutrición, pueden alterar esta relación y puede bajar esta asociación y tener no buenas notas, sino notas moderadas. Entonces, esta variable interviniente altera esta asociación entre estas variables. Ya. Ahora, Mauricio pregunta a lo que dije hace un rato, ¿no? Esta variable interviniente puede ser la variable confusora. Dependamos cómo lo clasifiquemos, ¿ya? Ahorita, esta variable que interviene, si te has dado cuenta, altera esta asociación. Puede convertirse en confusora, sí se podría convertirse en confusora. Sí podría convertirse en variable confusora. Ahora, este factor de confusión que altera una asociación entre variables, lo voy a explicar en la grabación que vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, me pregunta Gerson,
¿Todos los tipos de estudios tienen variable independiente y dependiente? No, no todos los estudios tienen. Por ejemplo, vamos a ver más adelante los tipos de estudios. Los estudios descriptivos solamente describen una variable, describen todas las características de esa variable. Entonces no tienen variable independiente e independiente. Solamente describes una sola variable, nada más. Aunque hay algunos profes de método que le meten cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Algunos profes que de repente tienen otros conceptos tal vez algunas veces equivocados, pero los estudios descriptivos a secas, porque hay también estudios descriptivos correlacionales, que son otro tipo, pero yo digo nomás los descriptivos que solamente describen una característica, esos solamente estudian una sola variable. No hay variable independiente ni dependiente. Por lo tanto, no debería haber hipótesis. No hay hipótesis. Pero hay algunas universidades donde dicen, bueno, no importa, crea tu hipótesis descriptiva, dicen, ¿no? Hay algunas universidades que depende de su universidad, eso sí, deben tener cuidado, dependen cómo les diga su asesor. Porque al final, cuando hagan su trabajo de investigación o su tesis va a depender mucho de lo que les diga el asesor, ¿no? Aunque de repente ustedes les pueden enseñar el libro, pero el libro dice tal cosa. Al final el que va a aprobar tu tesis lamentablemente es tu asesor, ¿no? Tú vas a tener que guiarte, ¿no? Pero la idea es que conozcan bien el concepto. Ya. No todos los estudios tienen entonces variables independientes y dependientes. Los descriptivos puros que vamos a revisar más adelante, esos no tienen variable independiente y dependiente, excepto los estudios descriptivos correlacionales. Ya. Ahora, vimos tipos de variables, ¿no? Aquí está el título, estaba poniendo acá, tipo de variables. Aquí acabamos este capítulo. Ahora vamos a hablar de escalas de medición. Escalas de medición. ¿A qué me refiero con escalas de medición? Por ejemplo, de repente ustedes han hecho una ficha, de repente sus cursos de metodología 1, 2 o cursos de tesis, seguramente les han mandado ya a realizar un estudio y han hecho su encuesta, una ficha. Y por ejemplo, aquí les doy dos fichas. La ficha 1, esto hizo el grupo 1, por ejemplo, el grupo 1 del salón y esta ficha hizo el grupo 2 del salón. Por ejemplo, número de hijos. La ficha 1 dice el número de hijos. Entonces, cuando ustedes van a preguntar al paciente o a la persona, le van a preguntar, señor, ¿usted cuántos hijos tiene? Uno va a decir 3 hijos, 5 hijos, 0 hijos, 1 hijo. ¿Ya? Eso es una forma. Pero el otro grupo está midiendo la variable, pero no de esa forma. Está midiendo el número de hijos de esta forma. Marcar X. Ya, señor, ¿usted cuántos hijos tiene? 3. Ya, entonces marco el de acá. Señor, ¿usted cuántos hijos tiene? 5. Ah, entonces voy a marcar el de acá. Señor, ¿usted cuántos hijos? 0. Ya, marco acá. Entonces, aquí la forma como estoy midiendo en la variable es distinta, si se fijan. Aquí la misma variable, el número de hijos, lo estoy midiendo de manera cuantitativa acá y de acá de manera cualitativa acá. Entonces, la forma como voy a medir la variable también va a depender qué escala de medición es. No necesariamente a veces una variable siempre va a ser cuantitativa o cualitativa. Va a depender cómo lo esté midiendo. Eso también es muy importante cuando viene su operacionalización de variables. Ya han llenado tipo de variable, ahora vamos a llenar escala de medición. Hay una columnita que muchas veces viene y dice escala de medición. Escala de medición son cuatro tipos de escala de medición. Ya, nominal, ordinal, intervalo y de razón. Esos son los 4 tipos de escala de medición. Ya, eso no se olviden. Ya, les voy a explicar de la forma más sencilla. Ya. Nominal y ordinal muchas veces se utiliza, no siempre, pero no, bueno, la mayoría de veces se usa en variables cualitativas. ¿Ya? Cualitativa. Si tienen una variable cualitativa, muy probablemente sea nominal y ordinal. En cambio, si yo tengo una variable cuantitativa, cuantitativa, muy probablemente sea o de intervalo y de razón. ¿Ya? Eso de manera sencilla. ¿Ya? Nominal y ordinal. ¿Qué es una escala de medición nominal? Es aquella escala en el cual los valores cualitativos, ya te dije cualitativos, no tienen orden, no tienen orden.
O sea, son categorías. Son categorías, o sea, los valores de esta variable te dan bastantes numeritos, o digo, tipos, pero no tienen un orden. Por ejemplo, hace un rato me dieron el caso, color de cabello, ¿no? Color cabello. Color de cabello, ¿cómo pueden ser? Negro, marrón, rojo, azul, por ejemplo. Y eso serían color de cabello. Yo puedo dar un orden entre estos colores de cabello. No puedo dar un orden. No hay un orden inherente en color de cabello, no hay un orden. Entonces, esa es una escala de medición nominal. Ya es una escala de medición nominal. Otro, por ejemplo, hace un rato también dijeron, a ver, vimos sexo, por ejemplo. Dijeron sexo, hace un rato dijeron masculino, femenino. No puedo decir, dar un orden, que es mejor o que es mayor, masculino, femenino, tampoco. Entonces eso sería una escala nominal. ¿Ya? Escala nominal. En cambio, la escala ordinal, aquí sí los valores de la variable tienen un orden. Tienen un orden. ¿Ya? Por ejemplo, dolor leve, moderado, severo. Hay un orden. ¿Qué tan intensidad hay de dolor? Hace un ratito dijeron también el ejemplo de nivel de neoplasia, ¿no? Nivel estadiaje neoplasia. Entonces, estadio 1, estadio 2, estadio 3. Uy, se me pasó. Estadio 3 y estadio 4. Eso también sería escala ordinal. ¿Ya? 3 y estadio 4. Entonces, si se dan cuenta, nos están dando una idea de orden. Esa es una escala ordinal. Ahora, las otras dos escalas de medición, tengo la escala de intervalo y la escala de razón. A ver, Carla dice rangos. A ver si explicas un poquito mejor a qué te refieres con rangos, que hay una de ellas que le llaman de rangos. A ver, mientras que voy explicando lo vas escribiendo. Tengo dos escalas de escalas, de intervalo y de razón. Esas escalas de medición aquí es un poquito ya más difícil de entender. Aquí es donde los alumnos ahí cruzan las neuronas ahí. Hay que entender, estas dos escalas de medición intervalo y de razón se utilizan en variables cuantitativas, ¿ya? En variables cuantitativas. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Es en el valor del cero, ¿ya? Ambos son variables cuantitativas, nos dan una idea de orden, de cantidad, pero la gran diferencia es el valor. El valor, el valor cero es natural. Bueno, en este caso no es natural. Intervalo no es natural. Ahorita les explico a qué me refiero. No es natural. En cambio, en la escala de razón, el valor cero sí es real. Es natural o es real. Es natural. Ya, esa es la gran diferencia entre estos dos. Ambos son variables cuantitativas. Son números. Pero la diferencia entre las dos es que uno, el valor cero es natural y el otro no es natural. ¿A qué me refiero? Ahí les doy un caso. Empecemos con la escala de razón, ya cuando es natural, para que se den cuenta. Cuando ustedes hagan su guardia, cuando estén en el hospital y cuando estén de internos, van a llegar muchos pacientes. A mí también me llegaban varios pacientes, atendía, llegaba en la emergencia, me refiero. Y una vez llegó un paciente, lo veía de un color que pocas veces había visto pacientes, de un color pálido, verdoso. Entonces dijo, el señor decía, mi familiar no se mueve, no habla, ¿qué pasa? Entonces, a ver, vamos a ver. Pongo mi estetoscopio, escucho su corazón. Un minuto, no sonaba nada. Frecuencia cardíaca igual a 0. Frecuencia cardíaca por minuto igual a 0. ¿Qué es eso? Bueno, es un paro cardíaco. Probablemente después examinamos sus pupilas, reflejos y diagnosticar muerte, ¿no? Probablemente esté muerto. Pero aquí la frecuencia cardíaca es 0. ¿Y por qué 0? Porque no hay frecuencia, pues porque su corazón no está funcionando. Entonces aquí el 0 es un valor real, es un valor natural. Realmente no existe la magnitud. ¿Ya? Otro caso de valor natural.
Por ejemplo, Mauricio da un buen ejemplo. Número de hijos. Número de hijos, por ejemplo. Aunque hay algunos que ocultan su número de hijos, ¿no? Dicen que no tengo hijos, pero si es que has tenido un hijo, ese hijo existe. Si no has tenido ningún hijo, ese hijo no existe, porque no lo has tenido. No tienes hijos. Número de hijos también sería una escala de razón. Uno puede tener un hijo, dos hijos, tres hijos, inclusive cero hijos. Muy bien. Parejas sexuales también, algunos también que lo ocultan. Igual, parejas sexuales. Por ejemplo, cuando van a, cuando van a realizar sus historias clínicas de ginecobstetricia, ¿no? También, o de urología, ¿no? Unas preguntas que haces es número de parejas sexuales, ¿no? Puede haber tenido 4, 5, 10, 20, no sé cuántas, pero algunos van a decir cero. Bueno, si es real que nunca ha tenido, ya pues cero, realmente cero. Entonces, el valor cero es natural. Las escalas de razón se utilizan en magnitudes reales, en situaciones reales de cosas de la naturaleza que quieras medir. Por ejemplo, glucosa. ¿Quieres medir glucosa a un paciente? Esa es una escala de razón. Urea, creatinina. Aquellos exámenes de sangre que quieres sacar a un paciente, si eso estás utilizando en tu estudio de investigación, es una escala de medición de razón. ¿Ya? El cero es real. Ahora vamos al siguiente caso, al anterior, a la escala de intervalo. Aquí el cero no es natural, el cero es inventado, ya es creado. El ejemplo clásico que les van a dar en los libros que van a encontrar es la temperatura, pero la temperatura en grados centígrados. Centígrados, estoy escribiendo con S, qué vergüenza. Grados centígrados, ¿ya? Grados centígrados. Por ejemplo, grados centígrados, ¿por qué no, es escala de intervalo? ¿Por qué? Porque la temperatura que mide, ¿no? Es el movimiento molecular que tienen los cuerpos, ¿no? Mayor movimiento molecular, bueno, es sencillo, ¿no? De manera, mayor movimiento molecular, mayor temperatura. En cambio, si están menos movimiento molecular, menos temperatura, ¿no? Pero sabemos que el grado cero que se fijó, el grado cero, no te indican la ausencia del movimiento molecular, lo único que te indican es el grado de congelación del agua, ¿no? Pero no te indican eso. Entonces, este cero que te dan no es real, es un valor arbitrario, es un valor arbitrario, ¿ya? Aquellas escalas, por ejemplo, aquellos test que realizas en psiquiatría o en psicología que han usado esos test para medir la ansiedad, la depresión, que te dan un puntaje 20, 30, 2, 5, ya. Esos números podrían también considerarse como escala de intervalo. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta medida? No, el coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual es una medida creada, no es algo que exista, es un test creado. En la naturaleza no existe este valor. Entonces, eso también sería, y esa escala que te dan de 10, 20, 30, 80, 120, 150, esas escalas que te da el coeficiente intelectual también es una escala de intervalo. Andrés dice, la variable razón puede ser objetivas o subjetivas, no hay problema con eso. Ah, ya. Ahí viene el problema, ¿no? Por eso se utiliza en los test psicológicos, como les dije hace un rato, ¿no? Cuando algo es subjetivo no es real, ¿no? No lo puedo ver. Entonces, cuantificar en número algo que de repente es subjetivo no calzaría mucho a razón. Ahora, dependiendo de la variable, ¿no? Si me das un caso y lo podríamos analizar, tampoco nada es exclusivo, pero muy probablemente cuando algo es subjetivo, probablemente sea de intervalo u ordinal inclusive. Quizá o de repente nominal, ¿no? De repente, ¿sientes dolor? Sí, no, pero es algo muy subjetivo. Puede que realmente siente dolor, pero para él no es molesto y dice que no tiene dolor. También hay otros que son muy dolorosos, que cualquier raspado siente mucho dolor, ¿no? Mauricio pregunta, creo, edad, si es de razón, creo, ¿no? Edad también sería de razón, ¿no? Si alguien no existe, no tiene edad, ¿no? Ya, entonces, esto sería. Buena pregunta, Josep, eso también les iba a preguntar. La ficha 2, ¿qué escala de medición es? Como él dice, sería ordinal, porque me da unidad de orden, ¿no?
Menos hijos más hijos. Menos hijos más hijos. Sería una escala ordinal. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Ahora vamos a practicar con esta tablita. ¿Ya? A ver, ustedes me dicen, yo voy colocando. Edad en años cumplidos. ¿Qué tipo de variable es? No escala, sino tipo de variable. ¿Saben o no saben? ¿Recuerdan o no recuerdan? Tipo de variable, edad en años cumplidos. Bueno, yo lo colocando edad en años cumplidos. Ya, pues claro, muy bien. Cuantitativa. Voy a poner cuanti nada más, ¿ya? Cuanti discreta, muy bien. Discreta. ¿Y escala de medición cuál sería? Escala de medición, años cumplidos. Sería de razón, muy bien. Escala de razón. Listo. Eso, así vas a llenar tu tablita de operacionalización de variables. Sencillísimo. Grupo RH positivo y negativo. ¿Qué tipo de variable es? Cualitativa, ¿eh? Cualitativa. Dicotómica. ¿Y la escala de medición cuál sería? La escala de medición sería, ¿cuál sería? Nominal, muy bien. Sencillo. La otra, frecuencia cardíaca. ¿Qué tipo de variable es? Latidos por minuto. Cuantitativa, ¿sí o no? Cuantitativa. Cuantitativa sería discreta, ¿sí o no? Discreta. ¿Ya? Porque se supone que estás midiendo en un minuto, ¿no? Aunque a veces nos ponemos a contar 15 minutos y los multiplicamos por tanto, ¿no? Pero en realidad discreta es discreta. Digo, la frecuencia cardíaca es discreta. ¿Y escala de medición cuál sería? Razón, muy bien, razón. Ya vimos un ejemplo, ¿no? Del paciente cadáver que llegó, ¿no? Nivel socioeconómico, ¿qué nivel, tipo de variable sería? Cualitativa, ¿sí o no? Cualitativa, ordinal, ¿sí o no? Bueno, politómica también, ¿no? Politómica y la escala de medición sería ordinal. Ordinal. Ya. Urea sérica, ¿qué variable sería? Sería cuanti, ¿sí o no? Cuanti. Cuantitativa, continua. Y la escala de medición sería de razón. El puntaje CURB 65, ¿qué tipo de variables? ¿No? O sea, CURB 65, bueno, les puse así porque recuerdo que cuando fui interno me mandaron a exponer eso. Que se usa para neumonía, ¿no? Para a ver si lo ingresamos o no. Cualitativa, no cuantitativa. Cuantitativa discreta, ¿no? Discreta. Ahora, este es un puntaje creado, ¿ya? Por si acaso. Es un puntaje creado. Es un puntaje que va del 1 al tanto. Del 1 al... ¿cuándo era? 1, 2, 3, 4, 5. Del 1 al 5 creo que era, ¿no? Lo sumaba a los puntajes y te daba un punto, ¿no? Sería de intervalo. Sí, Diana, intervalo. Si lo medimos así, ¿no? El puntaje medido en números sería intervalo, ¿no? Ahora, todo depende de cómo hagamos ¿cómo se llama? Cómo formule mi fichita de datos. Ya, ahora, conceptos de variables, lo que deben recordar, ¿no? La clásica pregunta, Joseph, a ver, Joseph me dice, ¿el Avogadro qué cosa es? Eso vamos a resolver preguntas en la clase, pero sí, les digo, depende cómo lo midamos en realidad. Depende cómo lo midamos. El Avogadro, por ejemplo, al minuto que te da 8, después al 5 minutos 9, de repente, estás midiendo, es una variable cuantitativa. Cuantitativa. Ahora, ¿qué tipo de escala? Yo le pondría intervalo. Pero si lo medimos como nivel de depresión severa, moderada o estado normal, ahí sería ordinal, ¿no? O en la pregunta que van a ver en los banquitos que van a ver, no ponen cómo lo estoy midiendo, nomás dice, voy a ver qué escala de medición es. Entonces no sabemos, ¿no? En realidad, ¿no? Aunque la clave siempre es ordinal porque no hay otra clave, ¿no? Claro, Mauricio está muy bien. Podría ser quali si lo categorizamos como lo pones, pues, ¿no? Si lo categorizamos así, de hecho es cualitativa y ordinal inclusive. Cualitativa de escala de medición ordinal sería, ¿no? Está bien. Ahora, conceptos claves en variables, ¿qué es lo que deben recordar? Ya, bueno, primero, recuerden, ¿no? No confundir tipos de variables, no confundir tipos de variables, porque
eso es un problema en los exámenes. A veces viene tipo de variables y te ponen alternativas de escala de medición y marcas la escala de medición, pero eso no te están pidiendo, te están pidiendo tipo de variables. No hay que confundir tipo de variables con escala de medición. Escala de medición. En los exámenes lo que ha venido tipo de variables lo clasifican de estos tipos, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Y la cuantitativa lo dividen en discreta y continua. Así ha venido en los exámenes, ¿ya? Eso de politómico y dicotómico no ha venido en los exámenes, no ha venido. Es una clasificación sí que les pongo, ¿por qué? Porque ahorita que vamos a ver pruebas de hipótesis, ahí lo vamos a usar, ¿ya? Pero en los exámenes no he visto no han usado ese término, por si acaso. Ya es lo que deben recordar, esto. Y escala de medición, recuerden, que es nominal, ordinal, intervalo, intervalo y razón, ¿no? Son 4. ¿Ves? No, bueno, no ir, ¿no? No ir, no ir. Entonces, como un no ir, nominal, ordinal, intervalo y razón. Ya, eso deben recordar. Y ahí los conceptos que les he dicho. Ya, eso recuerden. No